a tratar de ir jugando para desarrollar el tema de cuánto conocemos cada uno de nosotros sobre la homosexualidad. ¿Se animan? Así que vamos a ir interactuando y de esta manera lo hacemos menos tedioso. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene prácticas sexuales con otra del mismo sexo? A ver, veamos las opciones. ¿Quién dice todas las anteriores? ¿Quién dice sodomita? ¿Quién dice lesbiana? ¿La B, gay? Bueno, ¿alguien dice algo? ¿Homosexual? ¿Y el resto que no levantó la mano? La idea es toda persona que tiene práctica sexual con otra del mismo sexo puede ser definida como cualquiera de estas definiciones. ¿Sí? Lo que la persona homosexual identifica a ambos géneros. Cuando hablamos de gay, hablamos del hombre que tiene práctica sexual con otro hombre. Cuando hablamos de lesbiana, hablamos de la mujer. ¿Saben de dónde viene el concepto lesbiana? Exacto, había una poetisa que escribía poemas eróticos a otra mujer que vivía en la isla de Lesbos. ¿Sí? La isla de Lesbos es una isla que existe en la realidad y es más, aunque parezca gracioso, tienen hecho un pedido ante una corte internacional para que el concepto se cambie, el concepto de lesbiana, porque todo el que nace en esa isla, ¿cómo le dicen? ¿Cuál es el gentilicio? Lesbiano, ¿sí? Entonces tienen un serio problema porque todo el que nace ahí termina siendo lesbiano de nacimiento, pero de nombre, no necesariamente de práctica. ¿Qué se entiende por orientación sexual? Se refiere al objeto de deseo erótico, indica que el ser humano nace con sexo o ninguna de las anteriores. ¿Qué le parece? La B, indica que el ser humano nace con sexo. Cuando hablamos de orientación sexual, se refiere al objeto del deseo erótico. Es decir, una persona homosexual es una persona cuyo deseo erótico es alguien del mismo sexo. Esa es la definición de una persona homosexual. ¿Por qué es necesaria esta definición? Porque ustedes me pueden decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? La cuestión es, cuando hablamos de homosexualidad, hablamos de una persona que se ve como el sexo que tiene, o sea, ejemplifiquémoslo, un hombre, un gay, homosexual, es un hombre que se mira al espejo y se ve hombre, él se reconoce como hombre, no quiere ser mujer, no quiere cambiar su sexo, no se comporta como mujer, se comporta como cualquier hombre o varón, pero a la hora de la intimidad sexual, elige como compañero a otro hombre. Por eso es una cuestión de orientación sexual. A la hora de la elección, él está orientado, su objeto de placer es alguien del mismo sexo. ¿Sí? Lo cual va a ser distinto a la transexualidad, por ejemplo, en la cual hay una disociación entre el sexo que la persona cree tener y su sexo exterior. Entonces lo que va a hacer es tratar de adaptar su sexo exterior a su sexo interior. ¿Nos entendemos hasta ahí? Es decir, un hombre que es hombre físicamente, pero se siente que es una mujer atrapada dentro del cuerpo de un hombre, o al revés. Entonces lo que va a tratar de hacer es acomodar su sexo exterior a su sexo interior. Por eso es necesario entender la diferencia, porque la forma en la que nos vamos a conducir con estas personas va a ser distinta. La situación de estas personas es distinta. La Biblia condena la atracción erótica hacia personas del mismo sexo, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo o las dos anteriores. La realidad es que la Biblia condena las relaciones con personas del mismo sexo. No condena la atracción,
Y esto no quiere decir que uno anime a que la atracción exista, pero hay una gran diferencia entre la acción y la tentación. Jesús fue tentado en todo, dice la Biblia, pero él no pecó. Entonces hay una diferencia entre atracción y una diferencia, mejor dicho, con la práctica, que no es lo mismo. Y esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque si hay atracción, sí, tengo que ver qué está pasando y tengo que tomar medidas, pero todavía no pequé. Todavía el pecado no tomó control de mi vida. Es interesante cuando uno lee la historia de Caín y Abel, en un momento, cuando Caín anda enojado, Dios se le aparece y le dice, Caín, ¿por qué tenés la cara así? El pecado está a la puerta. Si haces algo con eso, estoy parafraseando, ¿no? Si haces algo con eso, Él no te va a controlar. Todavía estás a tiempo. Él todavía no había matado a Caín, pero la idea ya estaba rondando su cabeza. Y Dios le hace esa aclaración. El pecado está ahí, está a la puerta. Lo que hagas va a determinar que le abras la puerta o no. Y esto es interesante porque muchas veces la atracción está presente en la vida de una persona y a veces la persona puede creer que esa atracción significa que hay algo en su vida que va a determinar que su fin sea tener una vida homosexual. Y déjenme decirles que la atracción no significa absolutamente nada en esos términos. Hay algún factor interesante a entender acá y es que la atracción generalmente va a estar vinculada con algo que la alimente. Uno solamente tiene deseos de aquellas cosas que le producen placer. Y esto es algo que se aplica a todas las áreas de la sexualidad. En el sentido positivo, cuando hablamos con los matrimonios les decimos, es muy importante que ustedes puedan juntos enseñarse uno al otro, porque ninguna persona sabe cómo funciona otra respecto de la sexualidad, cómo responde la otra. Por eso en el matrimonio es muy importante que ambos se enseñen a disfrutar de esa intimidad. Y uno puede decir, pero yo soy un hombre grande a esta altura, ¿quién me va a enseñar? Es que sí, necesitas que te enseñen porque vos no conoces a esa persona con la que estás, que es única. No es igual a nadie más. Por eso uno no necesita andar probando muchas mandarinas hasta encontrar su naranja, ¿no? Porque en realidad cada persona va a ser distinta y entonces en esa relación de intimidad se van a enseñar cómo darse placer uno al otro. Eso es lo más desafiante e interesante y cautivante del matrimonio, que uno puede todos los días aprender algo nuevo con su cónyuge en términos de intimidad y de sexualidad. Ahora, en sentido positivo, decía, el concepto de placer, a los matrimonios les recomendamos mucho trabajar sobre el placer. ¿Por qué? Porque si en esa intimidad como matrimonio experimentan placer, va a haber mayor deseo, porque el placer es el combustible del deseo, es el alimento del deseo. Entonces, la atracción va a estar siempre relacionada con lo que mi mente entienda como que algo es placentero. Entonces esa atracción va a ser alimentada por pornografía o puede ser alimentada a veces por experiencias que uno tuvo en la vida. A veces hay situaciones de abuso en las cuales, por ejemplo, un varón que ha sido abusado por otro varón cuando era niño, no experimentó en esa situación de abuso algo desagradable. ¿Por qué? Porque generalmente, después en algún momento lo vamos a ver, el abuso siempre es en manos de una persona a quien el niño ama, quiere y respeta. Entonces, este abusador propone las cosas como un juego, como algo bueno, y ese niño que no entiende lo que está ocurriendo, se prende al juego, entre comillas juego,
Y en ese juego, la estimulación que recibe puede producirle ciertas cosquillitas no desagradables. Cuando crece y puede elaborar lo que ocurrió en ese momento, y dice, no, a ver, cuando ocurrió esto era una situación de abuso. Y el que me abusó era un varón. Y yo en realidad no sentí displacer. No fue desagradable para mí, al contrario. Entonces debe haber algo en mí que es distinto. Y seguramente esto me vuelve una persona homosexual. Y podría pasar que entonces sienta cierta atracción homosexual e intente probar. Y cuando intenta probar, lo más probable es que sea placentero. ¿Por qué? Porque no hay en su mente ningún obstáculo que le impida acercarse a esa situación, porque entiende que es viable, y se acerca y se expone a ese tipo de contacto sexual. Y de hecho, la estimulación a alguien del mismo sexo es mucho más fácil, porque cada uno conoce claramente cuáles son sus partes o cuáles son las formas en las que uno es más estimulado. El gran desafío en una relación de pareja es descubrir qué es lo que estimula al otro. En una relación en el mismo sexo esto se simplifica. Entonces lo más probable es que ese jovencito que probó le termine pareciendo agradable ese tipo de relación. Y entonces crea que ese placer valida una conducta. Y entonces se enrole dentro de un tipo de práctica sexual homosexual. En el desconocimiento de que cualquier ser humano que es estimulado de la manera físicamente correcta va a experimentar placer porque el cuerpo fue diseñado para eso. No depende de quién lo estimule. Por esto el placer no valida una conducta o una práctica. Que alguien haya probado una relación homosexual y haya sido placentera no significa que esa persona deba ser homosexual. Significa que lo ha experimentado y sí que su cerebro va a ir aprendiendo eso, porque de hecho la sexualidad es una función aprendible. Las personas aprenden a ser heterosexuales o homosexuales en términos de respuesta a esa estimulación. Entonces, eso tira por tierra algunos dichos como, que no sé si lo escucharon ustedes, ¿no? Pero en mi época de colegio secundario, los muchachos decían, macho es el que probó y no le gustó. Y esa es una gran mentira, porque en realidad, en el momento de la prueba, lo más probable es que pueda ser placentero, y de hecho eso va a estimular el deseo sobre eso mismo. Pero la realidad es que no todo placer valida una práctica o una conducta. ¿Nos entendemos hasta ahí? Si no, anoten y pregunten lo que su amigo preguntaría. ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Condena la homosexualidad, pero otorga esperanza para los que quieren salir. Acepta la homosexualidad y condena a los que la practican. ¿Ah? ¿Seguro? La Biblia condena la homosexualidad claramente. Si uno lee 1 Corintios 6, dice claramente quiénes no verán a Dios. Y entre esos dice los homosexuales, las personas, los varones que se echan con varón, dice una opinión. Los que se prostituyen. La versión NTV tiene una linda traducción para hacerla más clara. Porque creo que Reina Valera dice los afeminados, y nosotros tenemos un concepto de afeminado erróneo. Afeminado es el varón que ocupa el rol de mujer en la relación homosexual. Y si no, lean Lenguaje Sencillo, lean cualquier otra traducción. Nosotros le asignamos el término afeminado a los varones que caminan medio meneando la cintura o que a lo mejor en su forma de hablar tienen una forma más femenina de comportarse, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad. De hecho, bueno, no voy a adelantar porque después viene la pregunta y si le digo la respuesta. Pero sí la Biblia condena a los que la practican. Dice, quienes hacen tales cosas, dice 1 Corintios 6, esos no van a entrar, no van a ver a Dios. Pero después sigue diciendo, en términos del punto A, la idea de otorgar esperanza para los que quieren salir. Esto eran muchos de ustedes, pero el Señor los ha lavado y tienen una nueva vida.
existe una posibilidad de dejar ese tipo de prácticas, de reenseñarle a nuestra mente cómo responder al estímulo sexual, y es Dios quien puede limpiarnos de ese pecado. ¿Las personas nacen homosexuales, heterosexuales, bisexuales o sexuadas? Bien ahí. Ninguna persona nace homo, hetero o bisexual. Las personas nacen sexuadas. Se nace hombre o mujer, como dice Génesis. La mayoría de los homosexuales permanecen solteros, se casan con personas del otro sexo y tienen hijos, se casan entre sí y permanecen fieles. La realidad es, permanecen solteros no, de hecho la mayoría en general se casan, mantienen una apariencia de relación hetero, tienen hijos y pueden mantener oculta una vida homosexual. Me tocó hace unos años acompañar a un abuelo de 65 años que vino acompañado por su hijo buscando ayuda porque su esposa, después de contraer una enfermedad transmisible sexualmente y acusarlo a él de infidelidad, termina descubriendo, cuando empieza a mirar su contacto en los celulares, que durante años, prácticamente toda la vida de casado, estamos hablando de un hombre de 65, con un hijo de 35, no recuerdo cuántos años de casado, pero más de 35 seguro, él tenía por costumbre buscar anuncios en los periódicos y encontrarse con parejas sexuales alternativas o eventuales en los baños de un shopping. Su esposa lo descubre cuando él le contagia una enfermedad transmisible sexualmente y este hombre, anciano de la iglesia, abuelo, excelente padre, nadie podía creer esta situación y cuando fue descubierto empezó a pedir ayuda para poder salir de esta situación que vivía. Su hijo de 35 años asumió ser quien lo iba a acompañar en el proceso de dejar este cambio de vida. Por eso esto es lo más común. Y el punto C, si alguien tiene dudas sobre si se casan entre sí y permanecen fieles, la realidad es, hoy la ley permite ese tipo de matrimonio, pero también la realidad y la estadística dice que gran parte de ellos, antes del año o 2 años de matrimonio, ya se han disuelto. ¿Qué cosas aumentan el comportamiento? Estamos hablando del comportamiento homosexual, es decir, la práctica. ¿Qué les parece? Mirar pornografía, tener un temperamento melancólico, masturbarse o sentirse solo. En realidad, mirar pornografía. Está comprobado que si hay algo que estimula la práctica de cualquier cosa, es mirar pornografía. Porque la pornografía que ves es la que llevas a la práctica. De hecho, una persona puede ser melancólica y no por eso va a buscar como compañero sexual a alguien del mismo sexo. Puede sentirse solo y no necesariamente va a buscar a alguien del mismo sexo para cubrir esa compañía. E incluso masturbarse va a tener que ver con cuál es su objeto de atracción. No necesariamente el masturbarse va a llevar a que alguien sea o elija la práctica homosexual. ¿Qué tienen en común las personas que abandonaron la práctica homosexual? ¿Qué les parece? ¿Un fuerte deseo de cambiar el estilo de vida homosexual? ¿Han sido liberados de espíritus malos? ¿Han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Han tenido un mentor a quien han rendido cuentas durante todo el proceso? En realidad todas esas cosas. Un fuerte deseo de cambiar el estilo de vida homosexual. Si no hay un fuerte deseo, no hay posibilidad de cambio. No sirve que venga solamente para que papá y mamá estén contentos y listo y se queden tranquilos. No sirve para que la iglesia no diga nada y entonces, bueno, lo hacemos de esa manera. Se necesita un fuerte deseo de cambiar ese estilo de vida. Se necesita indispensablemente que esa persona haya recibido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Ningún ser humano puede cambiar por sí solo. Todo cambio que hagamos nosotros por nosotros mismos va a durar un tiempo, pero no se va a sostener en el tiempo. Y esto aplica a todos los cambios que queremos hacer en nuestra vida. La única posibilidad de restauración que existe
es si Dios ocupa en nuestra vida un lugar que antes no ocupaba. Y en todos los casos han tenido un mentor ante quien rindieron cuentas durante todo el proceso. Y esto ocurre con todos los pecados sexuales. No solo necesitamos confesar a Dios, sino que necesitamos también tener un ser humano de carne y hueso ante quien podamos rendir cuenta, ante quienes podamos denunciarnos cada vez que estamos tentados, para que esa atracción y tentación no se vuelva una acción. Entre jóvenes, ¿cuál creen que es el porcentaje que tiene miedo a ser homosexual? Estamos hablando del temor que existe a ser homosexual. Esto se habla de que es algo que está presente en la pubertad y en la juventud en mucho tiempo, digamos, en mucho tiempo de ese proceso. El 30. Esto basado, ¿se acuerdan los porcentajes que le dije, ¿no? De las estadísticas que hicimos en jóvenes cristianos de entre 12 y 35 años. Fíjense ahora el porcentaje de los que se sienten atraídos. En el primer caso hablábamos miedo a ser, temor a ser. Ahora hablamos de el porcentaje en el cual se sienten atraídos eróticamente hacia personas del mismo sexo. Siempre hablamos de varones y de mujeres. ¿Cuál les parece que es el porcentaje de atracción? ¿Sí? El 13 de estos jóvenes a los que encuestamos. Y fíjense qué les parece que dijeron estos jóvenes cristianos evangélicos de nuestras iglesias entre 12 y 35 años respecto de qué es la práctica de la homosexualidad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un problema psíquico? ¿Una enfermedad incurable? ¿O un pecado? Hoy hay bastante discusión sobre este tema. La realidad es un pecado. ¿Qué les parece? La homosexualidad constituye, ¿es un delito, una elección de vida sexual o una enfermedad curable? Así es una elección de vida, es elegir quién es mi compañero sexual. ¿Alguien se acuerda en qué año dejó de ser considerada una enfermedad? A pesar de que hoy lo vuelven a discutir. ¿En el 73? En el 73. ¿Qué debemos hacer con una persona que tiene práctica homosexual? ¿Lo llevamos a la carpa de liberación ahora en la campaña de Anacondia? ¿Lo condenamos? ¿Lo aceptamos? En realidad, la pregunta dice, ¿qué hacemos con la persona homosexual? ¿Qué hace Dios con una persona homosexual? ¿La condena? Debe ser aceptado. Esto a veces nos confronta porque nos cuesta pensar. Pero digo, ¿quién de los que está acá no tiene pecado? ¿Qué debemos hacer con ustedes entonces, chicos? ¿Liberarlos? ¿Condenarlos o aceptarlos? ¿Qué hizo el Señor con cada uno de nosotros? Nos aceptó. Aceptar a la persona no significa que aceptemos lo que hace. Por eso van a ver que desordené el orden de las preguntas, porque empezamos hablando sobre claramente que Dios no acepta la homosexualidad, condena la práctica homosexual, pero ama a la persona que lo hace. Y esto necesitamos entenderlo claramente por dos razones. Porque si no lo entendemos, empezamos a pecar nosotros. Porque en un punto, condenar a alguien porque es homosexual significaría que habría que condenarme a mí por el pecado que yo tengo o con el que estoy luchando. ¿Se puede prevenir la homosexualidad? Sí. Se educa sexualmente, si se tiene una familia cristiana, si existe mayor comunicación entre padres e hijos, o todas las anteriores. En realidad, si educamos sexualmente, uno podría evitar que alguien inicie en una práctica homosexual,
una familia cristiana en serio, no una familia que asiste a una iglesia evangélica, tenemos ahí un planteo que hacernos, ¿no? Cristiano es quien vive al estilo de vida de Cristo, que no es lo mismo que concurre a una iglesia evangélica y diezma, ofrenda y canta. Si existe mayor comunicación entre padres e hijos, y esto pudiera ayudar a disipar dudas, son herramientas que podrían ayudar a prevenir en términos de prevenir la decisión de adoptar un estilo de vida homosexual, porque no estamos hablando de una enfermedad. Lo mismo cuando hoy hablamos del tema de liberación y todos o muchos dijeron hay que liberarlo. Necesitamos entender algo. Sí es cierto que hay espíritus inmundos para cada pecado, ¿sí? Hay como el diablo creo que ha hecho una maestría con cada uno para ocuparse de trabajar en determinadas áreas. Y hay espíritus. Pero déjenme decirles que una persona no es tomada por un espíritu de homosexualidad y se vuelve homosexual. Una persona le abre la puerta al pecado y entonces, cuando el pecado entra en mi vida, no hay más presencia de Dios. Y si no hay presencia de Dios en mi vida, entonces es una puerta abierta para que el enemigo pueda entrar y hacer lo que quiere. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Porque en términos de liberación, si yo llevo a esa persona que está con un serio problema en cuanto a su estilo de vida, lo meto en una carpa de liberación y ordeno a los espíritus salir, los espíritus van a tener que salir, porque se sujetan a la autoridad de Cristo. No tengo duda de eso. Y esa persona va a quedar libre. Tampoco tengo dudas de eso. Pero sí tengo dudas si esa persona no es ayudada correctamente y quiere dejar ese estilo de vida, no va a salir de esa carpa y va a terminar pecando nuevamente. Y lo que yo sé es que una persona que vuelve a pecar después de haber sido liberada, invita más espíritu a su vida. Entonces, le hubiera sido mejor no haber sido liberado que llenarlo del doble de espíritu. Porque mi liberación lo que hizo fue limpiar y hacer más espacio para que entren más. Entonces después se va a necesitar el doble de trabajo. Esto requiere, primero, que la persona acepte a Cristo en su corazón. Primero. Bueno, igual no podría liberarla si no hiciera esto. Pero segundo, que la persona tome la decisión de hacer un cambio en su vida. Y entonces, cuando estoy seguro de eso, liberen todo lo que quieran. Porque en ese lugar que queda libre cuando salen esos espíritus, puede entrar el Espíritu de Dios a gobernar en ese lugar. Pero esto no se soluciona solo con una administración de liberación. Se necesita que la persona tome la decisión de no seguir abriendo la puerta a esos espíritus. Si un homosexual se hace cristiano, ¿se vuelve heterosexual al instante? ¿Tiene que luchar con sus fantasías homosexuales mientras reaprende su sexualidad? ¿O nunca se va a volver heterosexual? Es así, va a tener que luchar con esas fantasías mientras va reaprendiendo. Y va a ser un trabajo duro, seguramente, como todo el trabajo de quien tiene que luchar con algún pecado que quiere dejar. Va a ser un proceso en el que habrá que caminar, pero la diferencia va a estar que mientras las fantasías aparezcan y las resista, no va a ser un pecado. Y deberá ir caminando en ese proceso, alimentando más al perro bueno y matando de hambre más al perro malo, como decía alguien, ¿no? Para que la pelea la gane el perro bueno. Lo más difícil para una persona homosexual, ¿qué creen que es? No tener prácticas, abandonar las fantasías o renunciar al placer homosexual. Renunciar al placer homosexual. Eso es generalmente lo más difícil porque es algo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el placer, ¿qué es? Es el alimento del deseo. Queda tan grabado en el interior que va a estimular constantemente el deseo. Por eso lo primero que hacemos cuando alguien quiere cambiar es ayudarlo a que tome la decisión de renunciar al placer que le ha dado ese estilo de vida. A ver, en cuanto a estas explicaciones, esto siempre se pone interesante, ¿no? Las personas homosexuales son así ¿por qué? Tuvieron una madre dominante y un padre ausente, fueron abusados en la infancia, nacieron así o ninguna de las anteriores. La realidad es que muchas personas han tenido madres dominantes
y padres ausentes y no por eso han elegido una práctica de vida homosexual. 4 de cada 10 personas que están en este lugar han tenido una experiencia de abuso en la infancia y no todos han decidido vivir una vida de homosexualidad. Aún aquellos que han sido abusados por una persona del mismo sexo y la relación no ha sido desagradable, también así hay personas que no han decidido una vida homosexual. Y por supuesto, nadie nace homosexual. ¿Qué pecado es más grave? Esta me gusta. ¿El adulterio, la homosexualidad, el homicidio o ninguno de los anteriores? Sin embargo, ¿por qué nos cuesta más aceptar a una persona homosexual que aceptar a un adúltero? ¿Se preguntaron eso? ¿Cuántos adúlteros conocen en las congregaciones? No me digan nombre por las dudas. Pero... ¿Cuántos conocen? Y nadie dijo nada. Probablemente al poco tiempo los habilitamos para servir en áreas donde antes servían y no hay problema. Pero si viene una persona homosexual, ¿le confiamos tan rápidamente servir en alguna otra área? Estamos tan llenos de prejuicio. La homosexualidad no puede evitarse, nunca se puede salir de ella, o puede evitarse y se la supera. Puede ser evitada y se la supera, absolutamente. Nadie está indefectiblemente condenado a una vida homosexual. Y esto va contra lo que mucha o gran parte de la cultura a veces dice. No, vos ya naciste con esto, es algo que está en vos y va a estar siempre en vos. La única forma en la que vas a ser pleno es si podés ceder ante este estilo de vida. Y déjenme decirles que me toca acompañar a muchas personas en esa situación y que después te dicen, cedí a ese estilo de vida, pero no es suficiente. Sigue habiendo algo en mí que no está bien. Y en realidad tiene que ver con eso, con que esa persona necesita tal vez resolver otra cuestión que tiene más que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? La idea de poder sentirse amado por Dios y encontrar su plenitud en Él y no en un tipo de práctica sexual. ¿Qué les parece? ¿Es posible identificar a un homosexual por su aspecto físico o forma de hablar, por las amistades, por la actividad que realiza o ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores, de hecho. Sin embargo, fíjense qué interesante, porque todos nos matamos de risa de este pobre hombre, que seguramente no tiene ningún problema con su orientación, pero en realidad nuestra ignorancia marca la vida de las personas y necesitamos ser conscientes de ¿qué? De que de cada 10 homosexuales que pasan frente a tu vista, con suerte uno podrá tener alguna de las características que nosotros podemos decir culturalmente son las de un homosexual. Porque recuerden que en la definición que vimos, aprendimos que un hombre homosexual es hombre, hace deportes de hombre, se comporta como hombre, hace todo lo que hace un hombre normal, no quiere ser mujer, simplemente que a la hora de la intimidad busca otro hombre como compañero sexual, en el mismo caso en la mujer. Entonces, ¿cómo podría yo saber si es o no es? Simplemente con que esta persona me lo cuente. O que lo sorprenda infraganti en una relación. Si no, no habría otra manera de poder darme cuenta. Ahora, fíjense qué serio es el nivel de ignorancia con la que nos manejamos y cómo eso puede dañar la vida de otro. Porque tal vez para alguien adulto que pueda ejercer, ser bailarín, diseñador de moda, lo que sea, diga, no me molesta lo que la gente diga. Pero hay una etapa en la vida del desarrollo de un joven, que digo, podría no molestar o podría marcar mucho su vida aun cuando sea un adulto y aun cuando ponga una sonrisa en la cara cuando lo cargan, podría afectar mucho y sobre todo hay una edad que es entre la pubertad, entre la adolescencia, entre la niñez y la adolescencia, en la cual ese niño que está dejando de ser niño está construyendo su identidad.
Y no es que se está decidiendo si va a ser hetero u homo. Está construyendo una identidad que lo lleva de niño, y el niño no tiene conciencia de sexualidad, lo está llevando a una conciencia de adulto donde sí hay conciencia de sexualidad, y él todavía está definiéndose qué es. Y cuando hablo de definiendo qué es, digo, está entendiendo qué es. No es que decide si va a ser hombre o mujer, sino que él empieza a ser consciente de su sexualidad, algo que antes no lo tenía y que ahora lo empieza a tener y desarrollar. Y muchas veces el comportamiento en esa edad es un comportamiento ambiguo, diríamos, un comportamiento tanto en el varón como en la nena no se distinguen sus gestos. Entonces a veces uno ve un nene que tiene gestos femeninos o puede ver una nena que tenga gestos masculinos. Y si nosotros pretendemos definir la homosexualidad por cómo alguien habla, camina o lo que hace, cosa que es de tremenda ignorancia, lo que hacemos es marcar la vida de esa persona. Y por ahí ese jovencito, al que porque hablaba de una manera u otra, le marcamos esto, entendiendo que cada uno forma su personalidad en un espejo con lo que recibe de otros, pueda terminar diciendo, bueno, debe haber algo en mí. Debe ser que yo tengo algo que me hace ser, por ejemplo, homosexual. Y empiece a inclinarse y orientarse hacia esa vida, y empiece incluso a probar experiencias en esa vida. Y como la sexualidad es algo aprendible, termine aprendiendo eso. Que Dios nos libre con nuestros juicios, aún en broma, de condenar a alguien a tomar una decisión equivocada en su vida. ¿Cuál les parece que es la práctica más común, la práctica sexual más común entre homosexuales? La más común es la masturbación mutua y el sexo oral. El sexo anal es la menor de las prácticas comunes contra todo lo que se cree, porque el mito en realidad es pensar. Esto tiene que ver con que en realidad, y esto aplica también cuando la pregunta surge en las relaciones heterosexuales sobre el sexo anal, el ano no fue diseñado para una relación sexual. Entonces, primero, no tiene la capacidad de dar placer porque no hay terminaciones nerviosas. Y segundo, no solo es complicado, sino que además favorece la contracción de algún tipo de infección por las bacterias que viven en esa zona. Pero hasta ahí con este tema, que no quería dejar de darlo porque lo mencioné hoy, y me parece relevante que cada uno de nosotros lo sepa. Es un tema que está presente socialmente y que como iglesia necesitamos tener claridad a la hora de hablar. A mí realmente a veces me da vergüenza cuando vemos manifestaciones públicas donde los periodistas encima parece que apuntan a quién le van a preguntar y hacen entrevistas preguntando ¿por qué marcha? Me acuerdo en la época en la que se marchaba en contra del matrimonio igualitario. Y escuchabas hablar a cristianos que no tenían la herramienta para hacer un planteo por lo menos razonable de lo que creía, ni hablar de la discusión legal sobre la legislación del matrimonio igualitario. Ni siquiera tenía claro qué es la homosexualidad. Entonces necesitamos, como líderes serios, si pretendemos eso, formarnos, aprender y entender desde todo punto de vista de qué estamos hablando cuando hablamos de algo, ¿sí? Así que pónganle pila a esto porque vale la pena que podamos crear generaciones que puedan hablar en nombre de Dios en la sociedad, pero con la autoridad del Espíritu, pero también la autoridad del conocimiento, y no de la sanata.